Hola, en este video te enseñamos a hacer al personaje de vergüenza de la película Intensamente. Para hacer el pantalón toma 65 gramos de pasta de goma, agrega un poco de goma tragacanto o CMC, amasa bien y forma una bola. Alarga ligeramente la pieza. Aplana ambos extremos de la pieza. Ahora dobla la pieza de la siguiente manera. Toma una herramienta de corte y marca la parte inferior del pantalón. Luego marca una línea doble en la parte lateral del pantalón. Para hacer cada zapato toma 10 gramos de pasta de goma de color rojo, agrega un poco de goma tragacanto, amasa bien y forma una bola. Utiliza manteca vegetal para evitar que la pasta de goma se pegue a las manos. Aplana la parte inferior de la pieza. Para hacer la base del zapato, toma un poco de pasta de goma blanca, agrega un poco de goma tragacanto, amasa bien y forma una bola. Alarga ligeramente la pieza. Unta un poco de manteca vegetal en la superficie de trabajo para evitar que la pasta de goma se pegue al momento de estirarla con un rodillo. Aplica pegamento en la base del zapato y coloca la pieza blanca. Estira un poco de pasta de goma blanca y corta 2 cintas. Aplica pegamento en el borde inferior del zapato y coloca una de las cintas. Corta el exceso de pasta de goma con una tijera. Siguiendo el mismo procedimiento, modela el otro zapato. Aquí hacemos un pegamento más fuerte mezclando un poco de pasta de goma con unas gotas de agua. Toma parte de un mondadientes, humedécelo con pegamento e insértalo en la pierna de esta manera. Luego marca el lugar en donde se ensamblará cada zapato. Aplica pegamento en estos lugares y ensambla cada zapato en su respectivo lugar. Deja secar la figura con un trozo de papel en este lugar para que mantenga esa posición. Toma un palo de madera, humedécelo con pegamento e insértalo en la figura de la siguiente manera. Toma un bloque de Tecnopor y hazle un orificio con otro palo de madera. Coloca la figura en el bloque de Tecnopor y déjala secar por 1 hora. Para hacer el cuerpo de este personaje, toma 340 gramos de pasta de goma, agrega un poco de goma tragacanto, amasa bien y forma una bola.
Utiliza manteca vegetal para evitar que la pasta de goma se pegue en tus manos. Alarga ligeramente la pieza dejando más volumen en la parte superior. Aplana la parte inferior de la pieza. Modela la parte superior de la pieza de la siguiente manera. Con una herramienta marca en este lugar. Haz algunos retoques a la pieza. Forma una cavidad en la parte superior de la pieza con ayuda del pulgar. Marca el borde inferior de la pieza con una herramienta de corte. Luego haz varias marcas de la siguiente manera. Marca los detalles de la ropa. Aplica pegamento en estos lugares. Marca el lugar en donde se colocará la figura. Luego haz un orificio con un palo de madera para que el ensamblado sea más fácil. Marca con una herramienta de corte en este lugar. Aplica pegamento y coloca una tira de pasta de goma de color gris. Corta el exceso de pasta de goma con una tijera. Haz varias marcas con una herramienta de corte para dar forma a la cremallera. Aplica pegamento en la parte superior y coloca el detalle de la cremallera. Para hacer cada brazo toma 25 gramos de pasta de goma, agrega un poco de goma tragacanto, amasa bien y forma una bola. Alarga la pieza y dóblala ligeramente. Luego aplana el extremo en donde se colocará la mano. Ahora aplana la cara interna del extremo superior del brazo. Con una herramienta de corte haz dos marcas en la articulación. Marca el borde de la manga. Para hacer cada mano, toma 5 gramos de pasta de goma, agrega un poco de goma tragacanto, amasa bien y forma una bola.
Aplana ligeramente la pieza y colócala sobre la mesa de trabajo. Marca los dedos con una herramienta de corte empezando con el pulgar. Luego marca los dedos restantes. Haz algunos retoques a la mano. Cierra la mano de la figura formando un puño. Toma un trozo de mondadientes humedecido con pegamento e insértalo en el extremo del brazo. Aplica pegamento en este lugar y ensambla la mano. Siguiendo el mismo procedimiento, modela el otro brazo. Coloca los brazos en sus respectivos lugares. Marca los lugares con parte de un mondadientes. Luego inserta 2 trozos de mondadientes humedecidos con pegamento en cada lado del cuerpo. Aplica pegamento en cada brazo y ensámblalos. Para hacer la cara, toma 4 gramos de pasta de goma, agrega un poco de goma tragacanto, amasa bien y forma una bola. Luego aplana la pieza hasta que tenga el tamaño de la cavidad superior. Con una herramienta marca el área de los ojos. Para hacer la nariz, toma 14 gramos de pasta de goma, agrega un poco de goma tragacanto, amasa bien y forma una bola. Aplica pegamento en el área de cada ojo y rellena el espacio con una pequeña pieza de pasta de goma blanca. Inserta 2 trozos de un mondadientes humedecido con pegamento en el área de la nariz. Haz 2 orificios en la nariz, aplica pegamento y coloca la pieza en su lugar. Con una herramienta levanta un poco esta pieza para poder colocar un mechón de cabello. Aplica pegamento y coloca las cejas. Luego coloca los detalles de los ojos. Aplica pegamento y coloca el cabello en la parte superior. Aplica pegamento y coloca un mechón de cabello en este lugar. Aplica pegamento en este lugar y coloca las tiras de la ropa. Corta el exceso de pasta de goma con una herramienta de corte. Haz algunos retoques. Pinta de color negro el centro de cada ojo con colorante de repostería en gel.
Finalmente aplica pegamento en los ojos y coloca una pequeña bolita de pasta de goma blanca en cada uno para darles brillo. Bueno, eso sería todo. Esperamos que este tutorial te sea de ayuda. Si te gustó el video, suscríbete y activa la campana para que te enteres de las novedades que traemos para ti. Saludos y hasta la próxima.